estudiantes, vamos a realizar el reto de tercero de secundaria que nos dice lo siguiente. Nos piden analizar la medida de tendencia central de nuestra encuesta realizada a 30 personas. Entonces lo que vamos a analizar son la media, la mediana y la moda para cada una de nuestras preguntas de la encuesta. Entonces analicemos la primera pregunta. Nos dice, ¿hablas quechua desde que eras niño o niña? ¿O tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Como puedes observar, 25 personas respondieron sí y 5 personas no. Por lo tanto, este tipo de variable se dice cualitativa. Eso significa que no se puede encontrar la mediana, solo se puede encontrar la moda. Entonces, recuerda, el valor de la moda es la frecuencia de mayor valor, en este caso 25. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál crees que fue el principal motivo por el cual la cantidad de quechua hablantes disminuyó? En este caso, nuestras opciones fueron migración, enseñanza, comunicación, valoración, vergüenza y otras opciones. El tipo de variable también es cualitativa, por lo tanto, solo vamos a poder encontrar la moda. En este caso, la frecuencia de mayor valor sería 12. Entonces, la moda es 12. Para las edades de las 30 personas que nosotros hemos encuestado, entonces nosotros hemos hecho una tabla de frecuencias con intervalos, donde la menor edad es 15 años y la mayor edad es 75 en todo nuestro conjunto de datos. Ahora, nosotros hemos colocado los siguientes intervalos que abarcan desde 15 hasta 25, de 25 a 35, de 35 a 45, de 45 a 55, de 55 a 65 y de 65 a 75. Lo primero que debemos calcular para poder conseguir la media, mediana y moda es lo siguiente. La marca de clase, que es la suma de los extremos de nuestro intervalo dividido entre 2. 15 más 25, 40 entre 2, 20. 25 más 35, 60, lo divides entre 2, 30. 35 más 45 entre 2, 40. 45 más 55 lo divides entre 2 y resulta 50. 55 más 65 lo divides entre 2, resulta 60. Y por último, 65 más 75 lo dividimos entre 2, 70. Las frecuencias absolutas para cada uno de los intervalos son los siguientes: 4, 6, 8, 5, 3, 4. Y la suma de esas frecuencias es el total de datos, que es 30. La frecuencia absoluta acumulada, recuerda que se encuentra sumando en zigzag. En la primera fila son iguales. 4 más 6, 10. 10 más 8, 18. 18 más 5, 23. 23 más 3, 26. Y 26 más 4, 30. Ahora vamos a encontrar la mediana de este conjunto de datos. Recuerda que la mediana es la suma del producto de la marca de clase por su frecuencia absoluta. 20 por 40 más 30 por 6 más 40 por 8 más 50 por 5 más 60 por 3 más 70 por 4. Toda esta operación lo vamos a dividir entre 30, que es el total de datos. Este producto resulta 1290 entre 30, eso es igual a 43. En este caso 43 años. Ustedes van a escribir en su cuaderno qué significa que la media aritmética sea 43 años. Significa que nuestra muestra, la edad promedio de las personas, es de 43 años. La mediana. Para poder calcular el valor de la mediana, primero tenemos que encontrar la posición. ¿Cómo se encuentra la posición de dicha mediana? Al total de datos lo dividimos entre 2. 30 entre 2, 15. Ese valor lo debemos ubicar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, la frecuencia absoluta que contenga el 15 sería donde se debe ubicar la mediana. Entonces, si nosotros observamos, eso resulta en el intervalo número 3, cuya frecuencia absoluta acumulada es 18, y 18 contiene al 15. Entonces, en el intervalo número 3 se va a ubicar la mediana. La mediana, para poder encontrar su valor, necesitamos el límite inferior del intervalo más n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada sobre la frecuencia absoluta por W. A continuación vamos a ir encontrando cada uno de sus valores. Por ejemplo, el límite inferior, como se ubica en el tercer intervalo, sería 35. La frecuencia absoluta acumulada, Fi-1 mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana, en este caso 10. Fi minúscula, recuerden, la frecuencia absoluta donde se va a ubicar la mediana, y eso resulta 8. Y W es la amplitud de nuestro intervalo. Restamos 45 menos 35
y resulta 10. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula. 35 más 30 menos 2 menos 10 sobre 8 por 10. Toda esta operación resulta aproximadamente 41,25. Aproximadamente 41 años. ¿Eso qué significa? Eso lo vas a tener que escribir en tu cuaderno. Significa que el 50% del total de personas tiene una edad mayor o igual a 41 años. O podemos decir también que el 50% de nuestros datos tiene una edad menor o igual a 41 años. La moda. Para poder ubicar la moda en nuestra tabla de frecuencia necesitamos siempre ubicar la mayor frecuencia absoluta, las CFI minúsculas. Entonces, la mayor frecuencia absoluta es 8. En este intervalo se va a encontrar la moda, por lo tanto también sería el tercer intervalo. ¿Cómo se encuentra la moda? Es igual al límite inferior más diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2 por W. El límite inferior, como está en el tercer intervalo, es 35. La diferencia, vamos a tener que restar las frecuencias absolutas consecutivas. 8 menos 6, para empezar, eso es igual a 2. La diferencia 2 va a ser la resta de 8,5 y eso resulta 3. El W es la amplitud de nuestro intervalo, 45 menos 35, eso resulta 10. Entonces la moda es igual 35 más 2 sobre 2 más 3 por 10. Y toda esta operación resulta 39 años. Entonces, ¿qué significa? Que la mayor cantidad de personas, nuestros datos, tiene una edad igual a 39 años. Entonces, como has podido observar, hemos encontrado la medida de tendencia central para cada una de nuestras preguntas de la encuesta que hemos elaborado. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.